Epílogo. A través de este sencillo libro, creo que hemos dado puntual respuesta a nuestro amigo José Luis de Villalonga sobre la forma en que se debe proceder para dejar de ser católico romano y convertirse en cristiano a secas. Pero también me gustaría decirle claramente que al hacerlo debe quedarse muy tranquilo. Lo único que hacemos al obrar así es remontarnos a nuestros orígenes, aceptando únicamente lo que nos legó Jesucristo, que es el verdadero fundador del cristianismo. Roma es la que ha introducido la metamorfosis en su iglesia, es decir que es Roma la que ha añadido al cristianismo las palabras de católico y romano, y ha formado esta nueva entidad religiosa, que se llama la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica y Romana, que nada tiene que ver con el original, aunque tengan a primera vista muchos elementos comunes. Roma ha prostituido el original, se ha desviado de sus orígenes. Por tanto, es ella, la romana, la que ha caído en apostasía. Pero no nosotros. Nosotros nos limitamos a creer, a rajatabla, y con humildad, las enseñanzas de Jesucristo con toda fidelidad. Nosotros, los cristianos a secas, no hemos apostatado, no hemos negado nuestra creencia religiosa que profesábamos, sino que nos hemos dado cuenta de la falacia, de este churro químicamente puro, que han introducido unos señores de Roma en nuestra religión. Y digo nuestra religión, porque Jesucristo nos la legó a toda la humanidad y no a unos cuantos para que la manipulasen a su antojo. Protestamos vivamente contra tal atropello, que durante tanto tiempo nos han escondido con tan fina hipocresía, y que por fin hemos logrado desvelar, con la ayuda del Espíritu Santo. Hemos decidido denunciar con todas nuestras fuerzas esta gran mentira, despegándonos de esta falsa copia que es Roma, y quedarnos en nuestro propio origen. Nos ponemos en línea total con los cristianos primitivos, y no tenemos más armas que los santos evangelios. Sabemos que intentarán, como siempre, invertir el razonamiento, y traducirlo todo por pasiva. Sabemos también que utilizarán las mismas armas de siempre, porque son los mismos de siempre. Nos condenarán con un legajo testamental lleno de excomuniones y condenaciones, pero nos quedaremos muy tranquilos, porque sabemos también que el Espíritu de Dios está con nosotros. Ahí están los mismos de siempre. Los fariseos que estaban en el templo en tiempo de Jesucristo son los mismos fariseos que hoy, salvo excepciones, están integrando la curia romana alrededor del Palacio del Vaticano. Nuestra acción es honesta, por cuanto denunciamos a los auténticos desviacionistas. Jesucristo jamás nos perdonaría la hipocresía que representa el no hacerlo y quedarnos en nuestro confortable silencio, por miedo a Roma, con estas verdades escondidas que nos acucian. Desgraciadamente muchos de los católicos que lean este libro no querrán reconocer jamás sus propios errores. Se aferrarán a los argumentos de siempre, resbaladizos y nada sólidos, basados en la oscuridad de la Biblia. Sí, oscuridad de la Biblia, para aquellos lectores incrédulos que se recrean en su misma orgullosa oscuridad, y que la ojean con la idea fija de encontrar el error soñado. Sí, oscuridad de la Biblia, para el hombre aferrado a la ciencia profesional, incapaz de ser regenerado y de percibir las cosas del espíritu, porque son una locura para él y no las entenderá nunca porque solo se pueden discernir espiritualmente. Sí, oscuridad de la Biblia, cuando unidos en aquelarre, intentan falsear los principios de la verdad con recortes sutiles e inverosímiles y logran estructurar con ellos unos nuevos evangelios. Sí, oscuridad de la Biblia, cuando despreciando olímpicamente la mitad de las leyes divinas, se inventan todo un fino simbolismo de formas y ritos burlescos que desafían y compiten con los mayores del mundo idolátrico, dentro de un sarcasmo de hipocresía silenciosa. Sí, oscuridad de la Biblia, cuando explotan su misma falacia en beneficio propio y no quieren apearse de ella. Sí, oscuridad de la Biblia, cuando se presentan las ricas y flamantes instituciones paralelas que, vestidas con los mismos ropajes de las que adulan y defienden, escandalizan al robustecer únicamente la armazón del poder y las finanzas. Sí, oscuridad de la Biblia, cuando se vive de la mentira, del crimen y de la traición. Sí, oscuridad de la Biblia, cuando se busca en ella lo que no se puede encontrar, cuando se busca el papado, la transubstanciación, el purgatorio o la misa. Sí, oscuridad de la Biblia, cuando aparecen los teólogos en nombre de la fe, y bajo el simple disfraz de un ecumenismo universal, nos están acercando a la inevitable y única federación, que es la Iglesia del hombre. Sí, oscuridad de la Biblia, cuando la Iglesia se infiltra, y desparrama dentro del Estado, bajo el encandilamiento de los valores históricos y sociales, que sirven únicamente de tapadera para esconder su auténtico matrimonio morganático. Sí, pero clara y transparente, como el cristal se manifiesta la Biblia, cuando se busca en ella, de todo corazón, el camino de la salvación, la voluntad del Padre y la verdad del Espíritu. Entonces, y solo entonces, el cristiano auténtico encontrará todos los tesoros, la gracia, el consuelo,
la plenitud y la luz que aparecen dentro de sus páginas, si la leemos con sincero espíritu de oración y de obediencia al Espíritu Santo. Terminaremos con una reprimenda muy acertada que hizo Pablo a las Gálatas: más que aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Gálatas 1, 8 y 9. ¿Qué les pasaba a los Gálatas exactamente? Añadían ciertas obras de la ley, concretamente la circuncisión, a los evangelios. Cosa parecida hace Roma: no niega el Calvario, pero añade la misa; no niega la fe, pero exige también obras para la justificación y la salvación; no niega la mediación de Cristo, pero añade la mediación de María, San José y todos los santos; no niega el retorno de Jesucristo en la gran tribulación, pero añade su cuerpo descaradamente dentro de la hostia; y todas estas añadiduras corrompen el verdadero evangelio, haciendo que la teología romana sea otro evangelio diferente, igual y como sucedía con los Gálatas, porque la palabra de Dios sufre detrimento y falsificación, lo mismo por parte de menos, como hace el modernismo, en un sector de la Iglesia protestante, que llegan a negar la divinidad de Cristo, como por parte de más, como hace la Iglesia católica, apostólica y romana. Para que sea la palabra de Dios, tiene que ser toda y sola, porque Dios no tiene más que una sola palabra, el Verbo. Por tanto, la Iglesia romana no puede arrogarse el derecho de ser la continuación de la Encarnación, como ha declarado el Vaticano II con el fin de promulgar nuevas doctrinas, so pretexto de que es un crecimiento en la verdad, hasta llegar a decir, en oposición con lo que se dice en Hebreos 1, Dios, que habló en otros tiempos, sigue conversando siempre con la esposa de su Hijo amado. Concilio Vaticano 2. Constitución dogmática sobre la divina revelación. Punto 8. En estas conversaciones que tiene Roma con Dios, debe de fallar algún cable telefónico, en disimulado cortocircuito permanente, puesto que la verdadera misión de la Iglesia es transmitir sin aumento, ni disminución, ni alteración de ninguna clase, el mensaje de la fe que ha sido una vez dada a los santos. El Evangelio ha sido censurado por Roma y lo ha cercenado. La Iglesia católica, como hemos podido ver, recibe la revelación, y a través del Catecismo Mayor del siglo Pío X nos la explica a su manera con unas ligeras modificaciones y aquellas dulces esperanzas. Al final de toda esta andadura, cuando ya hemos logrado desmontar este tinglado y desvelar este enredo que nos ha tenido por tanto tiempo amordazados, podemos enseñar las herramientas que hemos utilizado para la trabazón de nuestro discurso, los evangelios. No con la fuerza, ni con el poder, sino con el Espíritu. Jesucristo dijo: el que no recibe el reino de Dios, como un niño, no entrará en él. Lucas 18:17. Un niño es pequeño, débil e ignorante. Estos tres defectos le incitan y ayudan a depender y a confiar en alguien. Esa infantil dependencia confiada, filial, en Dios, es lo que constituye la base de la vida cristiana. Entonces esta pequeñez, esta bajura, esta horizontalidad y este inconveniente se convierten automáticamente a los ojos del Señor en grandeza, en altura, en verticalidad, en mejoramiento y en conformidad. Esto no significa desprecio a la especulación mental de los estudios bíblicos y teológicos. Solo muestra que las elucubraciones de la sabiduría humana no son la ruta por la que se llega al conocimiento sobrenatural de Dios y de su santa palabra. Cuando empecé a escribir este libro, pensaba titularlo La gran mentira y la gran verdad. Pero ahora, cuando llego al final de la primera parte, me doy cuenta de mi equivocación. Debo reconocer que no fui más que un necio y un pretencioso al aspirar a tanto. Dios me perdone por tal desatino. La segunda parte, la gran verdad, no la escribiré nunca, y no la escribiré nunca por la sencilla razón de que hace muchísimo tiempo que ya se escribió. Jesucristo mismo nos lo dice: escudriñad las Escrituras. La gran verdad, señores, es la Santa Biblia.